Queridos amigos, hoy tenemos el gusto de conversar con un venezolano que ha conquistado la cocina, los medios y el mundo empresarial con talento, carisma y visión. Chef James no solo es un chef galardonado y autor de bestsellers, sino que también es un líder que inspira, un emprendedor incansable y un referente para miles de hispanos que sueñan en grande. Desde los teques hasta las pantallas y los negocios de 7 cifras. Su historia es prueba de que con pasión, disciplina y propósito, todo es posible. Bienvenido, James. Es un honor tenerte con nosotros. ¿Vale? Qué gusto estar aquí contigo en este día tan especial, porque siempre es un día especial para compartir con gente que uno también admira y que, bueno, la admiración es mutua. Así que gracias por la invitación. Mira, para quienes nos están escuchando, el reinventarnos forma parte de un fenómeno que ha alcanzado yo diría que a un 70-80% de la población, por diferentes razones. Una de ellas puede ser por la cantidad de migración que hay en el mundo. Otra de ellas es la tecnología que ha desplazado a tanta gente. Otra es el hecho de que mucha gente no está contento con lo que hace. Claro. Y otra que es algo interesantísimo, y es que el siglo XXI es considerado el siglo de la longevidad. Total. Entonces cada vez tenemos que reinventarnos más. Y cuando uno lee un poco tu proceso, uno ve, James, cómo te has reinventado tantas veces, que esa es la razón por la que siento que eres invitado ideal para tanta gente que nos está viendo y que necesita y quiere saber cuáles son las herramientas que utilizaste para ello. Comenzaste en los teques. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, primero muchas gracias por tu generosidad. Y es que lo dices desde tu punto de vista. Yo en mi caso particular siento que ha sido un proceso el cual no me he sentado a analizar de aquí para atrás, ¿no? Y sencillamente ha ido pasando y ha ido sucediendo. A raíz del divorcio de mis padres, decidimos venir a Estados Unidos. Mi madre buscaba un futuro más brillante para mí y para ella, ¿no? Y llegamos con $300 en el bolsillo, llegamos desde cero, llegamos como muchos inmigrantes llegan a este país. Ajá. Pero siendo de origen árabe, los árabes, si hay algo a lo que nunca le han tenido miedo, es al trabajo. Y al trabajo, pero a niveles, ¿sabes? ¿No? Ya habían vivido una emigración de Siria, de donde son mis padres, a Venezuela. Era volver a empezar para ellos, era algo como, bueno, tengo que volver a hacer algo que ya hice. Y lo hice satisfactoriamente. Llegamos a Estados Unidos. Yo a los 14 años empecé a trabajar. Tenía un trabajo. Entiendo que trabajabas en un mall. Trabajaba en un mall y empecé arreglando teléfonos. Y de manera ilegal, por cierto. Y sí, porque con la edad que tenía no podía trabajar. Entonces todo era bajo cuerda, ya sabes. La gente que sabe a lo que me voy a referir va a entender perfectamente. Pagos en cash, sobrecitos por debajo de la mesa, ¿no? Todo ese tipo de cosas que yo creo que el inmigrante, sobre todo, es muy partícipe de este tipo de situaciones. Ok. Por cierto, antes de seguir te traje, yo sé que tú eres un hombre de café y hoy, antes de venir, te traje un poquito de café, un café que colé personalmente, un café de origen, para que lo pruebes. Un café del bueno. Un café extraordinario para que lo pruebes ahí, que gracias. Es de nuestra marca de café y bueno, quería que te tomaras un cafecito. ¿Qué marca es? Es la marca de Honest Farm, una marca que fundé hace unos 6 años atrás, que básicamente ha dedicado, la vida de la marca se ha dedicado a hacer productos de altísima calidad, comestibles, desde especias, café, caldos de pollo, accesibles para todo el mundo. Así que bueno, te quería halagar hoy un poquito con el cafecito. No sabes cuánto te lo agradezco. Por cierto, es muy sabroso y ya hablaremos sobre la marca que fundaste. Mira, pero entiendo que la pasión por la cocina, porque la cocina ha llevado a James, lo ha llevado a lo largo de una gran cantidad de situaciones, de transformaciones y además de obtener grandes logros en tu vida. Sí. Sin embargo, entiendo, antes de que emigraras a los Estados Unidos, a los 6 años, algo así, no solamente tiene un impacto la cocina siria, la cocina árabe, que de por sí es bien
bien sabroso, Sí. bien sabrosa. Lo sabes tú a primera mano. Estoy casado con una siria. Exactamente. Sino que también entiendo que hubo un chef que era vecino, Sí. que tuvo una influencia importante sobre ti. Sí, tremenda. El señor David era un chef gallego con ese gran nivel de inmigración que teníamos o que tenemos en Venezuela, ¿no? El señor David era un cocinero profesional y tuvo una pequeña piedra en el zapato. La gran pesadilla de todos los chefs. Sus hijos eran los de peor paladar en el mundo. O sea, eran de los niños que comen salchicha, pasta boloña y ya. Y luego estaba yo, que él era amigo de mi padre, que le metía a todo. Le entraba a todo. Le entraba al cocido gallego, le entraba a los callos a la madrileña. No le tenía miedo a nada. Y una de tus características era que todo el tiempo preguntabas por qué. Sí, porque yo creo que es parte de ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí. Que en la historia que cuentas suena como, wow, qué interesante que eras un niño curioso, pero cuando estás ahí es el niño que pregunta por qué 100 veces y más bien se torna un poco fastidioso, ¿no? Pero ese niño era yo. Yo creo que hoy en día hay que enseñarle a los niños del futuro a ser preguntones, a ser muy curiosos, porque yo creo que la curiosidad me ha abierto tantas puertas. La curiosidad me ha hecho llegar a lugares que el común denominador no ha logrado llegar. Y no lo digo a nivel de éxitos, a nivel de nada en particular, pero por ejemplo yo siempre he sido fanático de temas específicos como el arte, como la música. Y la curiosidad me ha podido llevar a entender muchos de estos temas con mucha más profundidad, lo cual al mismo tiempo mucha gente pensará que esto es una tontería, pero te coloca en un peldaño superior al común denominador, porque cuando puedes hablar de este tema en profundidad, lo harás con personas que también lo han hecho, y esto abre puertas inimaginables, porque la mayoría de la gente que desarrolla temas en profundidad, ¿verdad?, tiene mucho más conocimiento y eso los coloca en salones mucho más exclusivos. No sé si estés de acuerdo. No, por supuesto, sino es que has dado con varios temas. Uno es la pasión. La pasión la descubres a los 6 años, que es lo que te ha llevado a lo largo de tu vida, y ya hablaremos sobre muchos detalles de ella. Pero por otro lado, has hablado de la curiosidad. Y es que hay algo que es fundamental y quiero compartirlo también con ustedes. Y es que la curiosidad te mantiene siempre en modo aprendiz. Total. Y cuando estás en modo aprendiz, no dejas que el ego te invada. Y cuando el ego no te invade, entonces no te ciegas, sino más bien todo lo contrario. Siempre quieres saber por qué, el porqué de las cosas. Recuerdo que en aquella época existía Pepito Preguntón. No sé si alguna vez te acuerdas, ¿no? 100%. Pero es que lo hacían como una forma peyorativa, pero Total. no es peyorativa. Mientras más preguntas, más aprendes. Mientras más aprendes, más avanzas. 100%. Y yo creo que el ego es otra cosa que se ha castigado más de la cuenta. Siempre hablamos del ego como una cosa negativa. Pero el ego, cuando las personas sobre todo aprenden a utilizar el ego a su beneficio, puede ser una herramienta supremamente poderosa. Porque el ego, muchas veces cuando caemos en el hecho de que decir que soy bueno en algo es alimentar mi ego, o celebrar algún logro es alimentar mi ego, perdemos algo que a nivel neurológico tiene un peso impresionantemente importante en el desarrollo y en el crecimiento del ser humano como profesional. Y es que si nosotros tenemos un logro o si sabemos que somos buenos en algo, siempre los grandes coaches como Jim Rohn, Tony Robbins, todos los grandes coaches hoy en todo lo que es desarrollo personal, dicen tenemos que darnos una palmadita, tenemos que celebrarnos a nosotros mismos, porque eso, número uno, nos encasilla en un área donde la mayoría de las personas que llegan a lograr entrar en ese cuarto, que es el ser una persona automotivada, también les permite llegar a las cimas de las montañas, porque no estás esperando que la gente venga y te diga qué bueno que hiciste esto, qué maravilla. Tú tienes la capacidad de automotivarte, de autocelebrarte, y eso es utilizar tu ego a tu favor y a tu beneficio. ¿Cuándo lo tienes que utilizar? No de forma negativa. Pero yo creo que todo en la vida es un balance. Toda la vida es un balance, lo estábamos diciendo. Ser preguntón en algún momento se vio como algo peyorativo. El ego se ha visto como algo peyorativo. Pero si tú no te celebras, si no eres tú quien cuando llegas a una meta alcanzas algún objetivo,
si no eres tú quien realmente se celebra, esa celebración que hacemos nosotros con nosotros mismos tiene un impacto hormonal impresionante en nuestro cuerpo. Todas nuestras hormonas y todos nuestros sensores se activan, desde la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera. Y nuestro cuerpo empieza a aprender que quiere más de estos momentos porque nos causan placer. Entonces, tu cuerpo naturalmente empieza a esforzarte, a llevarte a más logros para que eventualmente tengas más de esos sentimientos positivos. Ahí es donde tenemos que usar. Y esa empatía que tú estás hablando, que primero debes tenerla contigo mismo y luego tenerla con los demás. Me imagino, porque en lo que he podido saber de tu vida, cuando llegaste a los Estados Unidos, tuviste que enfrentar una situación no solamente en el campo económico, sino también en el campo físico. Entiendo que eras obeso. Sí, era un niño con sobrepeso. Y tuviste que empezar a desarrollar empatía para adentro. Total. A través entiendo, del deporte y de la comida sana. Total. Háblanos de ello. Bueno, siempre desde muy pequeño, una de las razones por las cuales siempre fui una persona muy determinada en lo que quería, no fue porque nací así, fue porque tenía grandes ejemplos a seguir. Grandes ejemplos desde mi padre, personas fundamentales, mi hermano, mi familia, muchas personas de mi familia. Y sobre todo tuve la oportunidad en Venezuela de vivir y de pasar rato con muchas personas, amigos de mis padres, que eran personas muy ejemplares. Y cada uno tenía algún atributo que yo recogía y que yo decía, quiero ser como esa persona en este aspecto de su vida. Mis padres tenían unos amigos chilenos, ¿no? Y hace poco que el tema de los chilenos y los venezolanos se tornó en una bomba de tiempo. Yo escribí en mis redes sociales y puse, nunca olvidemos que los chilenos y los venezolanos tenemos una relación que va atrás muchísimos años, porque en la época del presidente Allende y de Pinochet, cuando hubo esa grandísima emigración de Chile a Venezuela, nosotros estuvimos ahí para ellos y ellos han estado ahí para nosotros en muchos casos. Podemos siempre irnos a ver la parte negativa de todo. Y nosotros tuvimos a quienes hoy considero familia, a mi tía Miriam y a mi tío René, que eran personas chilenas muy intelectuales y muy inteligentes que vinieron a hacer carrera en Venezuela y que hoy hablan de Venezuela como un país que aman y que ha sido fundamental en sus vidas y en el crecimiento y el desarrollo de su hija Loli, que es como mi prima. Y yo decía, me encanta que leen, me encanta que son bohemios, me encanta que son inteligentes. Y yo siempre quería como recoger estas cosas de ciertas personas importantes en mi vida, ¿no? Y yo creciendo, esa fue una de las cosas que creo que recogí. Y entre ellas era la parte de la salud. Yo decía, cuando lamentablemente yo iba a jugar fútbol con desconocidos, me veían gordito y me decían, dale a la portería, dale a portear, ¿no? Y mi papá fue jugador de fútbol profesional y yo quería jugar el número 9 como lo jugaba mi padre y me ponían a portear. Entonces un día le dije a mi madre, mira, llévame a un nutricionista. Y ahí perdí la mayor parte del sobrepeso que tenía. Me metí de lleno en los deportes y bueno, nunca más supe de sobrepeso. Qué bueno. Y fíjate la situación. Yo quiero que ustedes sepan que estoy hablando con Chef James. Chef James, él lo voy a decir yo porque él si no lo va a decir. Chef James, sin lugar a dudas, durante más de una década fue o dirigió el programa de más rating de Telemundo. Y sin duda el programa que más facturaba para esta importante empresa. Y quisiera que supieran también que se graduó con honores en una universidad que se llama Cordon Bleu, que es especialmente diseñada para chefs y pastelería. Entonces yo quisiera que nos tocaras el tema, porque tu tema en los medios de comunicación fue algo interesante, te hiciste conocer de una manera muy especial, de una manera muy impactante incluso. El canal llegó a señalar que los números les impresionaba tanto del rating que tenías, porque incluso cuando iba J-Lo al programa, cuando aparecía la parte de cocina,
tu rating subía mucho más de la presencia de importantes celebridades. Bueno, lo digo porque sé que no lo quieres decir, pero por eso quiero decirlo. El señor Salas Romer se ha metido en el departamento de ratings de la compañía para la que trabajé muchos años. Mira, al final del día, yo no creo que haya sido más que la empatía. Yo empecé en la televisión a los 19 años. No sabía absolutamente nada de televisión, no tenía nada de experiencia. Ya estaba terminando de graduarme de la escuela de gastronomía, trabajaba, hacía un part-time en un restaurante. En realidad todo se dio muy, muy de la nada, ¿no? Estaba yo haciendo un catering para unos amigos, porque yo en ese momento le hacía catering a mis amigos para generar oportunidades de Tenías una negocio. empresa que se llamaba Aguacate o algo así. Abocado Catering, que era una compañía, y yo le decía a mis amigos, si tienes alguna fiesta, avísame, yo te la hago, compra los ingredientes, yo te hago todo, pero de ahí me va a salir más negocio, ¿no? Y fue así, y en una oportunidad estaba haciendo un compartir con unos amigos, y había un productor de televisión y me dice, mira, tú tienes que venir a un programa, están haciendo castings para el programa de la mañana de Telemundo. Me insistió, yo no quería ir, porque yo decía, no, voy a ir a hacer ridículo, yo nunca he hecho televisión, ¿no? Me dice, no, tienes que ir. Y bueno, fui, y cuando fui a una entrevista de trabajo, fui vestido de camisa, y cuando llegué habían más de 70 chefs en un estudio, habían cámaras, habían luces, había todo, y el productor me dice, ¿dónde están tus ingredientes para tu demostración? Y yo le digo, ¿qué demostración? Yo vine a una entrevista. Yo le dije, mira, claramente esto no está hecho, esto no es para mí. Yo me voy a ir, tranquilo, no pasa nada, todo bien. Él me dice, no, quédate, porque hay una oportunidad importante, y tú tienes juventud y están buscando juventud. Y yo le dije, pero es que esto no está hecho para mí, mira, todos están preparados, tienen hasta chaquetas de chefs, yo ni siquiera vine listo. Y me dice, no, párate ahí, haz tu demostración sin ingredientes y hazlo como sombreado, ¿no? Y bueno, así fue, lo hice, y cuando fui a hacer la demostración, había un chef amigo mío que ya había terminado su demostración, le habían sobrado unos ingredientes y yo le pedí sus ingredientes prestados, hice mi demostración, y a los 3 días me llamaron y me dijeron que bueno, que iba a ser el conductor del morning show en todo lo que era la parte de cocina, y que era el chef oficial de la cadena Telemundo a nivel nacional, ¿no? Wow. E internacional. Y a partir de ahí empezó todo. Mi jefe en ese momento, Tony Mojena, me dijo, me gustó todo, pero ahora es el público quien tiene que decidir. Te vamos a poner al aire, no tienes contrato, te vamos a pagar semanalmente, y si en un mes a la gente le gustas, te doy un contrato y ya. Si no le gusta, aquí nos vamos a sentar y muy de amigos te voy a decir, mira, no pegaste, gracias. ¿Y qué pasó? Fue el mes más largo de mi vida. Fue el mes más largo. Todos los días viendo el rating. Todos los días. Y ahí me volví un junkie de los ratings. Aprendí a entender cómo funcionaban los ratings y empecé a entender qué le gustaba a la gente y qué no le gustaba a la gente. Pero al final del día, una de las cosas que yo noté en la televisión, habiendo trabajado con tantas personalidades de televisión, yo solamente quería ser yo, y mi mamá me dio un gran consejo en ese momento y me dijo, hijo, a ti la gente te quiere, y tu familia, tus amigos te quieren. No busques ser algo diferente, sé tú mismo, que la gente te va a querer. Y eso yo me lo tomé muy de corazón y dije, esto es lo que voy a ser yo mismo. Uh-huh. Y sencillamente fui a demostrar que la cocina era para todos, y que la cocina era accesible, y que la cocina era práctica. Y de nuevo, una de las cosas que mencionabas con referencia a los ratings, y a que no era por un tema de nada más que la conexión y la simpatía y empatía que habíamos creado el público conmigo y yo con el público. No era nada especial, no era que yo era el gran conductor de televisión, porque no lo era, estaba empezando mi carrera. Yo trabajaba en ese momento con Daniel Sarcos, con Rachel Díaz, que eran titanes de la televisión. Y yo aprendía mucho de ellos y los veía y veía cómo se manejaban, porque para mí todo era nuevo. Y fue una camaradería que yo desarrollé con la gente en casa. Yo le hablaba a la señora, yo le hablaba y le decía, señora, venga para acá, ¿usted quiere? Y cuando a mí me decían que tenía que ajustar mi acento, yo ya casi un año después, yo decía, yo no voy a ajustar mi acento, porque yo hablo así, porque en la historia de la televisión, Don Francisco no ajustó su acento, Cristina Saralegui no ajustó su acento, el Gordo Molina no ajustó su acento. Entonces me pisé firme con ese tema, y yo hablaba y decía, en vez de decía, para que no le quede mal, hágalo así.
Y yo le mostraba a la gente, yo soy uno de ustedes. Yo no soy el de la televisión que está por allá arriba. ¿No será que estamos en una época más de informalidad? Yo creo que estamos en una época más de autenticidad, como decías humanización. Tú. Humanización. Okay. Y la gente, para mí, yo le quería siempre demostrar a la gente que yo vengo igual que ustedes desde cero. Yo soy inmigrante igual que ustedes. Comí de aquello también, igual que ustedes. Trabajé, hice todo lo que puede hacer un inmigrante. Fui valet parking, trabajé en un mall, lavé platos, serví mesas, limpié. O sea, hice de todo lo que podía hacer un inmigrante. No soy diferente a ustedes. Con trabajo, con dedicación y soñando en grande. Yo siempre, desde que me gradué en la escuela de cocina, todavía tengo una cartelera que hice porque mi mamá me puso en una cosa de esta de crecimiento personal y decían, haz el mapa de la prosperidad. El vision board, le llaman en inglés, ¿no? Y es algo donde tú pones 5 cosas que quieres lograr en tu vida. Y yo puse, quiero graduarme de la escuela de cocina. Quiero escribir en algún momento un libro de cocina y quiero lograr llegar a la televisión porque puedo llevar mi mensaje. La gente desde que yo empecé a cocinar me decía, qué rico cocinas, qué rico cocinas. Y yo decía, yo quiero llevar esto a las masas, a que la gente entienda que la cocina es fácil y la cocina es para todos. Y todavía tengo ese cartel conmigo. Y cuando uno se obsesiona con ese objetivo y lo piensas a diario, yo creo que llámese Dios, el universo, la ley de atracción, te lo pone enfrente y sucede. ¿Quién se iba a imaginar que una persona que ni siquiera soy de la capital de Venezuela, no soy de Caracas, soy de Los Teques, de un pueblito chiquitito, haya llegado a Estados Unidos? Bueno, pero es el pueblo donde nacieron los tequeños, ¿no? Total, sí. Y de hecho he visto varios podcasts tuyos hablando de los tequeños, que por cierto se han hecho muy famosos en el mundo entero. Totalmente. El tequeño se ha vuelto un vehículo de introducción para los venezolanos en el mundo. Impresionante cómo la comida venezolana, antes era la mexicana, que después hablaremos de ello porque sé que te encanta. También. Y que te comprometiste con tu esposa en México. Y me casé en México, Y te casaste en México. Total. Y tienes un restaurante o tenías un restaurante. Tengo restaurante que tiene que ver con México, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, ya vamos a ver cuándo vas a hacer el de venezolano. Pero te quiero decir algo que has tocado el tema de tu madre, porque tu madre tenía un impacto muy grande en ti. Sí. Y hay una frase que ella siempre te decía. Y era, hijo, no importa lo que hagas. Lo importante es que seas el mejor. Sí. Yo siempre nací un ser competitivo. Y crecí alrededor de personas. Mi hermano, por ejemplo, ha sido una gran inspiración para mí porque mi hermano es 10 años mayor que yo. Y mi hermano fue el primer graduado de mi familia porque viniendo de familias árabes, primera generación, imagínate, llegan a trabajar, no llegan a estudiar, no llegan a sacar una carrera. Mi papá, en paz descanse, hablaba el idioma machucado, como ya dicen no sé en ni Venezuela. qué café tomar. Pues ya iba a agarrar el malo. Este es el bueno. Entonces, no habían estudiado. Mis primos tampoco. Mi hermano se graduó de farmacia en la Universidad Santa María en Venezuela y era un gran ejemplo a seguir, ¿no? Se compró su primer carro cuando tenía 17 años. Y todas estas cosas eran, para mí, eran objetivos a batir, ¿no? Siempre fui un alma muy competitiva. Y mi mamá siempre me inculcó el tema de ser el mejor en lo que sea y que nunca nos avergonzáramos del trabajo. Porque ellos habían venido de haber hecho de todo. Mi papá vendía loterías descalzo en Venezuela cuando recién llegó a los 16 años, ¿no? Imagínate. Entonces, me decía, nunca te avergüences porque tu papá y tus tíos y todo lo que han logrado, lo han logrado por no avergonzarse. Y eso siempre se quedó en mi cabeza. Y sobre todo el hecho de ser el mejor. Y mi mamá decía una frase muy particular. Decía, si vas a ser barrendero, que tu calle sea la más limpia. Decía siempre. Y eso siempre se quedó conmigo. Y en todo lo que hice en mi vida a nivel deportivo, porque hice karate toda mi vida, a nivel de tenis, porque jugué tenis, siempre a nivel de negocios, a nivel de competitividad con uno mismo, siempre fui extremadamente competitivo. Y siempre quise hacer más y mejor que la mayoría de las personas en mi entorno. Y yo creo que hoy trasladar eso o traducirlo a ser competitivos con nosotros mismos y lo que lograste y lo que has logrado en tu vida, poder mejorarlo y poder hacer que tus metas nunca se queden en un estado de plató, ¿no? En un estado adormecido. Es lo que hoy nos permite crecer. Y yo me he vuelto, siempre lo digo y lo digo con mis equipos, me he vuelto un animal insaciable del crecimiento. Siempre trabajo por crecimiento. Leo 4 libros diarios. Trato de trabajar constantemente en mi estado físico.
jugué tenis casi profesional a nivel college cuando era joven, y digo casi profesional porque no llegué al ATP, pero pues jugué tenis de alto rendimiento. Y hoy a los 36 años estoy jugando el mejor tenis que he jugado en mi vida, ¿no? Y cuando dicen que el tenis ya te retiras a los 30, 32 años. Entonces, ¿Pero te puedes meter entonces a la ATP ahora? No creo que tenga no creo que tenga la capacidad mental de hacerlo. Pero fíjate algo que yo he visto que poca gente tiene, y por eso tu capacidad insaciable. Y quisiera compartirlo con ustedes que nos están escuchando. Porque es que la mayoría de la gente no tiene clara su visión. Uh-huh. Y cuando tú no tienes clara tu visión, no sabes a dónde ir. Entonces estás dando vueltas. Total. ¿Verdad? Y leyendo un poco sobre ti, la misión que has mencionado en varias oportunidades es: quiero impactar al mundo de forma positiva a través de la comida. Y viendo tus desarrollos en diferentes áreas, todo tiene que ver con esa misión de vida. Sí. Cuéntame cómo esa visión, esa misión que sientes tú, ha impulsado el camino que has ido tomando en cada una de tus decisiones. Siento que conforme uno empieza a entrar en el mundo profesional, empiezas a ver mucho de la realidad de la gente. Mucho del mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo muy incierto, que es un mundo muy plástico, y que vivimos mucho en hipocresía, porque hay mucha gente y lo vemos en todos los niveles sociales, socioeconómicos. Vivimos en un mundo de mucha hipocresía, porque hoy la gente, por pertenecer o por entrar dentro de lo que es políticamente correcto, están dispuestos a decir algo al público, a decir algo a los medios, a decir o a sentar posición en cuanto a un tema específico, aunque internamente su sentimiento sea completamente opuesto. ¿Sí? Okay. Por hoy aparentar ser políticamente correcto. La gente hoy, lamentablemente, por todo lo que estamos viviendo de la política de cancelación, o en Estados Unidos se conoce como el cancel culture, la gente ha dejado de expresar lo que realmente quiere expresar. Hoy, cuando en nuestra época la gente de repente tenía menos filtro, hoy creo que la sociedad ha tenido que ponerse un filtro. Y esto, por una parte, es positivo, porque pues, pero un tema es la aceptación de todo lo que sucede a tu entorno. Uno puede aceptar todo. Mira, si a ti te gusta si tú eres vegetariano o si tú eres vegano, yo lo puedo aceptar. ¿Soy yo practicante? No necesariamente, pero no quiere decir que te voy a hacer la guerra porque tú seas... Y estamos viviendo en esa discrepancia de opiniones en las que ya ni siquiera decimos que no es algo que practico, porque políticamente no es correcto decir que no es lo que yo hago. Lo respeto, pero no lo hago. Ya hemos pasado Correcto. a que... Sí. Y estoy hablando del veganismo, pero es un tema significativamente más Pero amplio. fíjate, el desarrollo tuyo viene a toda velocidad. En Telemundo, extrema, un éxito inmenso. Y de pronto, por eso de los filtros, entiendo que tuviste una situación en donde, no sé si fue una expresión tuya, no sé qué fue exactamente, Sí. por aquel asunto cultural en donde la gente no interpreta las cosas de la misma manera. Correcto. Por ejemplo, los venezolanos decimos, ¿qué más mi negro? Bueno, Sí. eso no es ningún problema. Que en Estados Unidos cambio, sería... En cambio, aquí es como que si fuera un insulto. Gravísimo, ¿no? sí. Algo así pasó, Sí. hasta el punto que tuviste que salir de Telemundo. Sí. Te dejaron de pagar un mes. Sí. Entiendo que muchos sponsors te quitaron, Sí. decidieron dejar de ser tus sponsors. Total. Y de la noche a la mañana, de aquel muchacho que llegó con $300 acá, de pronto se queda otra vez en el aire. Sí. Y una persona que te dice una frase que tú la dirás en inglés, yo lo voy a decir en español, deja de ser deja de ser el rompecabezas. Una pieza del rompecabezas.
Di la frase para... La pieza en inglés es Don't be a piece of the puzzle, become the puzzle. Ok. Significa no seas una pieza más del rompecabezas, vuélvete el rompecabezas. Ajá. Entonces, ¿cómo esa frase te inspiró? Porque a partir de allí, ese gran golpe que recibes, comienzas una nueva etapa y te has desarrollado extraordinariamente bien. Está pasando, en ese momento es interesante indagar un poquito en ese tema, sobre todo para que la gente entienda en la casa. Y si algo quiero dejar para toda la gente que está viendo esto es, no vengo aquí a derrochar lo que tengo o lo que he logrado. Vengo solamente a compartirte que si yo lo he logrado, que no soy un cirujano, ¿sabes?, del cerebro. Soy igual que cualquier persona que viene con un sueño. La vida siempre nos va a bofetear. Y muchas veces estas bofetadas que te llevan al piso son maneras de, número uno, volverte más humilde. Son maneras de cómo empezar a apreciar muchas cosas más. Porque cuando tenemos algo y lo tenemos y ya es una norma, dejamos de apreciarlo. Y yo siempre vi ese momento, no en el momento que sucedió, sino mucho más adelante, como una gran enseñanza. Como una enseñanza de, estás yendo muy rápido y hay que ponerle un freno a todo esto. Yo había logrado las cosas que personas que tenían 20 y 30 años en la televisión no habían logrado. Yo me acuerdo que era la primera... fui al Today Show, que es uno de los programas más importantes de televisión en los Estados Unidos, que fui en ese mismo día que fui con María Celeste Arrarás, que es una titana de la televisión. Fuimos los dos. Yo tenía 4 años en la televisión. María Celeste tenía una carrera impresionante. Y ella ese día me dice, ella hablaba entre inglés y español conmigo, me dice, dude, así como, chamo, tú no tienes idea de lo que te está pasando. ¿Me entiendes? O sea, tú no sabes lo que te está pasando. Estaban pasando muchas cosas y pasó eso. Y fue que en un partido del Mundial, yo estaba conduciendo el Mundial de Telemundo. Queríamos que ganara Corea, porque si ganaba Corea pasaba a México y siempre apoyábamos a nuestros latinos. Y yo dije, hoy todos somos Corea, y hice el gesto de jalarnos los ojitos simulando una persona asiática. Ay, caray. Resulta que en Estados Unidos eso es considerado un gesto racista, cosa que yo no sabía. Y que a veces se llegan a unas estupideces, ¿verdad? Bueno, es a lo que iba del tema de los filtros, porque sabiendo que nosotros venimos desde Venezuela, y recuerdo perfectamente, y nunca en mi vida recordé tanto ese momento como cuando me llamaron. Esto se volvió una noticia global. Esto se volvió una cosa que prácticamente puso mi carrera en la línea. O sea, estuve suspendido por un mes sin paga, con una incertidumbre tremenda. Me escribían de todos los medios del mundo. O sea, me escribía gente amenazándome de muerte. Eran cosas muy feas, que cuando empiezas a entender por qué, después entiendes que hay una razón de ser. Y es que en Estados Unidos hay mucho odio racial. No solamente para los asiáticos, para los latinos, para los negros. Y yo recordaba que cuando íbamos a la escuela en Venezuela hacíamos aquel famoso acto frente a nuestros papás, que era una canción, nos vestíamos de chinitos y se llamaba En un bosque de la China un chinito se perdió. Cantábamos y nos jalábamos los ojitos haciendo como referencia a un niñito chino, pero siempre desde lo bonito. No, es que el venezolano es afectivo. Es afectivo, ¿no? Todas estas cosas no son peyorativas, sino todo lo contrario, son más bien para hermanar más. Eso fue exactamente, y eso fue uno de los grandes momentos y de los momentos más difíciles de mi vida, porque yo decía, ¿cómo ahora salgo a demostrarle al mundo que nunca ese gesto habría sido desde la malicia? Y o sea, literalmente los medios decían racista. Y yo decía, en mi cuerpo y en mi alma no cabe el racismo, siendo 2 veces inmigrante, teniendo tantos amigos en un país que culturalmente es tan diverso como lo es Venezuela. Pero todo esto dio la vuelta. Esto dio la vuelta. Sí, dio la vuelta porque o nos quedamos en el Valle de las Lágrimas o tomamos una acción. Y yo tomé una acción y decidí. En ese momento yo creo que una de las cosas que me regresó a la televisión fue la camaradería que yo tenía con el público.
Tú te metías en todas las cuentas de Telemundo, de todos los programas de televisión y todos, habían cientos de comentarios, decías, tienen que traer a Chef James de vuelta, esto es hipocresía, esto es esto. Y obviamente Telemundo hizo lo correcto en su momento porque como compañía ellos tienen que tomar una acción. Y la gente me decía, no, pero Telemundo tiene... No, Telemundo tiene que tomar una posición. Y tiene que decir, ok, vamos a sacarlo del aire momentáneamente para ver qué pasó, solventar un problema global. Claro. Ellos no tienen la culpa. Bueno, a partir de ahí decidí empezar a establecer mis propios negocios. Fundé mi marca Honest Farm, que es una marca que hoy... Que es la del café. Es la del café, pero... Honest Farm. Honest Farm, ¿Y cómo sí. la gente se te puede ubicar el producto? Bueno, en chefjames.com, en mi página web, están todos los productos de Honest Farm y todos los productos de la línea de cocina de Chef James, que se ha vuelto hoy la tienda número 1 de cocina para hispanos en Estados Unidos, según el portal de ventas Shopify. Hoy hemos llegado a más de 100,000 hogares con los productos de Chef James. Y todo vino a partir de que yo dije, somos tan vulnerables. Y de verdad que fue el momento más oscuro de mi carrera. Te juro que yo, que no soy una persona muy de llorar, no por nada, pero sentía que mi sueño se desvanecía. Sentía que mi sueño llegaba, mi sueño de poder seguir. Pero ¿no crees que fue una bendición lo que ocurrió hoy viéndolo? Es muy difícil pensar que es una bendición. Pero... Bendición en el sentido de que te puso en un lugar en el que no estabas en una zona de confort. Total. Tenías que crecer, tenías que inventar, tenías que ser creativo y te hizo ser lo que hoy eres, ¿no? Totalmente. Y eso me enseñó también, Enrique, que eso que hablaba yo de que hoy vivimos en un mundo donde la gente está dispuesta por lo políticamente correcto a quedarse callados, a no expresarse. Hoy cada vez más los humoristas tienen que limitar el cómo se expresan, ¿no? Que por una parte yo sé y entiendo que estamos avanzando como humanidad y que tenemos que cada vez más ser afectivos, ser inclusivos, porque al final del día cada quien vive su vida y yo siempre he dicho que todos tenemos control sobre una sola cosa. No podemos controlar el mundo ni lo que va a pasar. Solo tenemos control sobre nuestras vidas y cómo la vives tú y qué te gusta a ti es tu vida. Y yo lo respeto y lo acepto y yo vivo la mía como yo quiero y no quiere decir que tengo que hacer las cosas como tú para aceptarte, no. Lo acepto y las hago como yo y tú las haces como tú y somos amigos y no pasa nada. Uh-huh. Y yo creo que es esa fina línea de entender que podemos seguir expresándonos de forma respetuosa. No saliendo a decir te voy a atacar porque tú piensas diferente a mí. Eso pasa mucho en la política. Uh-huh. En las personas que, por ejemplo, yo lo veía, las personas que cuando la política, tanto la política que tú viviste y la que vivió tu padre, que fue la última política que yo viví en Venezuela, que fue cuando las elecciones presidenciales y tu padre corría esa campaña política contra Chávez. Y yo vengo acá a Estados Unidos, la gente que corría por Kamala y la gente que corría por Trump era como que casi que me das asco por pensar diferente a mí. Y es ahí donde radica el problema, ¿no? Es ahí donde tenemos que vivir en un mundo de aceptación. Ahora, tú tienes una historia con Trump, ¿no? Sí. Y que una vez me contaste conversando que tuviste la oportunidad de hacerle una pregunta. Sí. ¿La puedes compartir con nosotros? Sí, tuve la oportunidad de estar en un evento donde él estaba, me le acerqué y le hice una pregunta. Yo decía, wow, y esto fue después de que ganó la presidencia. Y fue en un evento en el Trump National Doral, en el club de golf. Y yo le pregunté, presidente, ya había ganado. Le decía, ¿cómo lidia usted con tanto odio y tanta bulla a su alrededor? Porque todos los medios constantemente están en su contra. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede? ¿Cómo se levanta todos los días? Y a veces nosotros tenemos 2 o 3 problemas y se nos colapsa el día. No, o sea, no podemos ni dormir ni no dormir. O sea, el estrés. ¿Cómo hace usted? Tiene el mundo en contra. Y me dijo, en un lenguaje muy coloquial, me dijo, ¿se pueden decir malas palabras aquí en este programa? No. Bueno, dile, no sé cómo lo vayan a tomar. Me dijo, I just don't give a fuck. Me dijo, no me importa un carajo. Ok.
y mi enfoque está en el objetivo. Me quedé pensando y decía, dejando a un lado todo lo que se pueda decir de un presidente o del otro, porque siempre van a haber opiniones encontradas y tú lo sabes que vienes del mundo de la política. Yo dije, más allá de que mucha gente piense que es un egocéntrico, porque siempre he expresado que no soy una persona que celebra la política, no agarro un bando, veo cosas buenas de uno y del otro. Pero decía, qué gran ejemplo para las futuras generaciones de que así tengas el mundo cuesta arriba, se pueden lograr cosas. ¿Quién iba a pensar que un candidato a la presidencia convicto, etcétera, 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 iba a seguir batallando? Muchos habrían dicho, mira, ¿cuántas veces no hemos visto que sale una noticia y dice, mira, salió esto del pasado de este congresista, el tipo al siguiente día renuncia y se desaparece y se va del país? El tipo siguió para adelante. Y es un ejemplo de resiliencia y de la resiliencia que nosotros los latinos tenemos cuando llegamos a estos países. Tenemos todo en contra, el idioma, las oportunidades, siempre le van a dar una oportunidad primero a un americano que a un latino, etcétera, etcétera. Y por eso es que siempre hay que tomar lo bueno y lo malo de todo lo que tenemos a nuestro entorno. Pero fíjate una lección bien interesante que con ese comentario que hizo el presidente Trump, de que él no pierde de vista su objetivo. Eso se puede llevar prácticamente a la práctica en todas las actividades del ser humano. Uh-huh. Vámonos al deporte. Cuando tú estás aprendiendo a batear, ¿qué es lo primero que te dice tu entrenador? No le quites la vista a la pelota, Uh-huh. ¿verdad? Al objetivo. Porque si no te ponchas. Claro. Cuando vas a chutar un balón de fútbol y le chutas mal, ¿qué te dice el entrenador? No le quites, no le quites la vista a la pelota, ¿verdad? ¿En qué consiste la empatía? En prestarle atención, Uh-huh. ¿verdad? A tu objetivo. Claro. ¿Y cuál es tu objetivo? Con quién estás hablando. Uh-huh. Entonces eso le llaman escucha activa. Es decir, no le estoy quitando la vista a la pelota. En este momento te estoy entrevistando, estoy tratando de captar espacios en donde la gente pueda hacerse una pregunta, ¿y por qué está diciendo esto? ¿No? Entonces, quizás un buen tema que has tocado es el tema de prestar atención, el tema de no quitarle la vista a la pelota, el tema de tener una misión, una visión, porque en la medida en que las distracciones no nos sacan del foco, uh-huh, entonces podemos alcanzar lo que queremos. Y de allí pues que me sorprende porque no solamente te fuiste a raíz de esos problemas que tuviste, te armaste tu empresa online, uh-huh, Honest Farm, que hoy en día es muy, muy conocida en los Estados Unidos y en el mundo porque te ven por las redes sociales, sino que además de ello tienes restaurantes. Uh-huh. Y además de tener restaurantes, tienes, entiendo, una escuela para que la gente pueda aprender a cocinar de manera sencilla en su casa. Correcto. Y hay una frase tuya que me encantó: no permitas nunca que el comer en la cocina, en familia, lo tengas. O sea, que lo disfrutes, ¿no? Sí. Entonces, pero todo ello te llevó a que entonces fundas una empresa de asesoría en el campo del mercadeo. Sí. Y a mí me impresionó mucho porque hoy día por las redes sociales hay tanta gente ofreciendo asesorías que uno nunca sabe quién es el que es de verdad y quién es el que es de mentira. Total. Y una vez yo te pregunté qué te hizo formarla y me diste una explicación tan clara y tan parecida a lo que yo pensaba que me gustaría que lo compartieras. Bueno, hoy en día yo siempre le digo a la gente en mis redes sociales cada vez que tengo tiempo, por eso es que tengo, al final, yo hablo desde la honestidad. Y hablo desde la honestidad y eso a veces cierra un poquito tus círculos. Uh-huh. Porque yo a mis amigos les digo lo que pienso, cómo lo pienso y lo que pienso que es mejor para ellos. Y no soy quien para darle consejos a nadie. Sencillamente, como un amigo, uno dice, mira, me parece que esto no está bien. Uno tiene sus amigos que se echan palo, como decimos en Venezuela, ¿no? Y si yo veo que mi amigo se está echando palo todos los días, le digo, compadre,
bájale un poquito porque no lo podemos echar palo todos los días. Yo empecé, siempre lo digo, vean a quién siguen en las redes sociales. Todo el mundo hoy se vende como gurús, como expertos, como profesionales en la materia. Todo el mundo habla de millones de dólares, pocos lo han hecho. Y todos muestran el Lamborghini, el Ferrari, que es del vecino, y dicen que es de ellos, ¿no? Y la realidad es que yo, cuando empecé con la marca de Honest Farm y Chef James, que es mi línea de cocina, de productos de cocina de alta durabilidad, yo dije, necesito un equipo de marketing para crecer. Y literalmente invertía todo lo que ganaba de mi carrera de televisión, lo invertía en agencias de marketing. Y esas agencias de marketing no me daban resultados, me cobraban un ojo de la cara. Trabajé con una, trabajé con otra, trabajé con una pequeña, una grande, una más grande, una que tradeaba en la bolsa. Tradeaba no es una palabra. No me escuche. Comercializado. No me escuche tu padre. No me escuche tu padre. Pero y todas no movían la aguja, ¿no? Y yo un día dije, había gastado cientos de miles de dólares en agencias, porque todas eran 6,000, 5,000, 10,000 al mes, te enganchaban por 3, 6 meses. Un día dije no más. Y dije, voy a buscar expertos en la materia que trabajen para agencias, a quienes les pague y les dé incentivos por resultados. Y me traje una persona que corría ads en Meta, en Facebook. Me traje una persona que sabía de e-commerce, de venta online. Y armé un equipo para mí. Y ese equipo empezó a darme un nivel de performance increíble. Mi negocio empezó a crecer desproporcionalmente, de forma muy acelerada. Y muchas de las personas en mi entorno del mundo de la televisión me decían, ¿pero qué estás haciendo? Te vemos que estabas mandando unas cajitas de especias de tu casa y ahora vemos que tienes una bodega. ¿Cómo has crecido así de rápido? ¿Quién te lo está haciendo? Y yo le decía, no, armé mi propio equipo. Y la primera fue Rachel, una muy buena amiga que, por cierto, hablando Rachel Díaz, ¿no? Que estaba contigo. Díaz, sí, que es una de mis mejores amigas y trabajamos juntos hace muchos años. Y ella me dice, necesito que me empieces a manejar mis cosas, mis redes, mi asunto. Y yo le digo, pero ese equipo es para mí, no es para ti. Y me agarró y me dijo, necesito que me ayudes a emprender mi negocio online. Y empezamos a trabajar con ella. Ella también se volvió un rompecabezas y no una pieza del rompecabezas, porque también la despidieron de la televisión. Yo seguí en la televisión después de esa suspensión, regresé a la televisión y estuve 2 años más. Pero empecé con ella y luego cuando cerré y abrí los ojos, 4 años después estábamos manejándole los negocios a algunas de las celebridades y personalidades más importantes. ¿Como quiénes, por ejemplo? Mira, trabajamos con Rodner Figueroa, que con su marca de ropa. Trabajamos con La Veneno Sandoval, que tenía un negocio increíble de millones de dólares con sus fajas. Trabajamos con Rachel, trabajamos con Ninel Conde, que es también otra de las personalidades más importantes de México. Uh-huh. Les desarrollamos sus productos, trabajamos con Tony Costa, estos de las personalidades, digamos, más conocidas, pero empezamos a trabajar con negocios muy grandes, con empresas que eran negocios billonarios, ¿no? Uh-huh. Y así empezamos a crecer, y nuestro objetivo era poder ayudar a crecer a los negocios pequeños de forma fácil y de forma accesible, pero sobre todo involucrándonos en tu negocio, porque es al involucrarnos en tu negocio que entenderemos cómo podemos escalarlos. Y hoy hemos escalado más de 100 negocios de forma muy exitosa. Y pues un día me llama un personaje a quien admiraba muchísimo yo mucho tiempo, o desde hace muchísimo tiempo, el señor Enrique Fernando Salas Romer, y me dice, quiero que me ayudes a llevar el marketing de mi ecosistema. Y tuvimos esa maravillosa reunión que nos llevó a forjar una gran amistad y hoy una relación de trabajo, ¿no? Bueno, no, es verdad. Yo le pedí a Chef James que él y su equipo me ayudara pues a llevar este mensaje, ¿no? Yo tengo desde pequeño esa vocación de ver cómo ayudo más a los demás. Y a través del transmitir yo me siento que estoy creciendo. Total. Y veo a otros crecer. Creo que en eso nos parecemos bastante. Lo has hecho increíblemente, porque hay tanta gente hoy en día, nosotros que lo podemos ver con tu equipo de trabajo, que es parte de mi equipo de trabajo, el nivel del impacto del trabajo legítimo, el trabajo honesto que hicieron tú y tu padre a nivel político,
que es un tema que siempre sale a relucir en nuestras conversaciones, tanto tuyas con tu padre, con quienes, bueno, hemos pasado ratos muy a gusto, muy agradables, pero eso para mí es a lo que se le llama un legado, ¿no? Yo recuerdo que un día en una conversación dijimos, ¿por qué no traemos a las redes de Enrique Fernando Salas Romer fotos del ayer, de tus épocas de gobernador, con tu padre? Y eso despierta sentimientos. Y nos dimos cuenta que las redes empezaron a explotar y la cantidad de gente que escribía, yo me acuerdo de ese momento, gobernador, nunca hemos vivido algo como lo que vivimos con ustedes. Eso se llama un legado y pues te lo he dicho personalmente, pero creo que vale la pena reconocerlo aquí en este medio abierto, el gran trabajo que han hecho y bueno, a mí siempre la política ha sido un tema que me ha interesado desde afuera, ¿no? No, muchas gracias, James. De verdad que te agradezco mucho tu comentario y sobre todo el que nosotros entendemos la política como cualquier actividad humana, como el proceso de ver cómo podemos ser útiles a nuestro entorno. Sí, Si tú eres útil a tu entorno, tienes un gran valor. total. Si no eres útil a tu entorno, prácticamente eres un parásito. Ujú. Entonces, seas político, seas empresario, Total. seas ama de casa, seas profesor, seas lo que seas, si tú no eres útil a tu entorno, te conviertes en un parásito de la sociedad. Totalmente. Así pues que en donde nos ha tocado luchar, lo hemos hecho con cariño, con esfuerzo y con ganas de transformar Sí. la vida de todo lo que nos rodea, ¿no? Y yo que tuve un toque político porque mi padre estuvo muy envuelto en la política. Mi padre siempre, dentro de que en algún momento eran partidos opuestos, siempre fue muy volcado hacia la filosofía política de ustedes, ¿no? Sí, bueno, tu padre, por cierto, muy querido y que en paz descanse. Ujú. Sé que fue una persona que le fue muy bien en los negocios, pero todo lo que ganaba en los negocios, contrario a lo que la gente normalmente habla de los políticos, todo lo que ganaba en el negocio fajado, trabajando, lo invertía ayudando a los demás en su actividad política, que era su hobby, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que entiendo para ti fue una gran sorpresa emocionante. Ujú. Fue el día en que se le estaba velando, Sí. cuando ese poco de gente llegó. ¿Por qué no nos cuentas esto? Sí, ¿Qué fue sentiste? un tema muy lindo. Yo creo que esa parte de la gente fue algo que heredé de mi padre. Mi padre en los negocios, hasta el día de su funeral, yo decía, yo no quiero ser como mi papá en los negocios, porque mi papá en los negocios no le prestaba atención a los negocios, no era un tipo que tenía la necesidad de hacer negocios y es algo que a mí siempre me había apasionado desde muy chico, hacer negocios, La gente decía siempre que generar dinero, hacer dinero era difícil. Y a mí todo lo que era difícil siempre se me ponía más bien como un reto. Y yo hoy hago muchos negocios porque tengo la oportunidad de compartir con gente, porque tengo la oportunidad de crecer un patrimonio. Y mi papá era lo contrario, mi papá era la gente y el constantemente invertir el dinero que se ganaba en sus campañas políticas de su bolsillo. Y entonces estábamos en una situación monetaria complicada porque él todo era para sus campañas políticas. Y una de las grandes, y yo decía, yo nunca admiré a mi papá por su vena de negocios hasta el día de su funeral. El día de su funeral me llevé una de las grandes enseñanzas de la vida, porque sí admiré a mi papá en muchos aspectos y es una persona que fue increíblemente importante para mí porque me enseñó demasiado. Pero una de las grandes enseñanzas me la dio el último día de su vida o el primer día de su vida del otro lado. El funeral, mi hermano y yo éramos como unos fiscales de tránsito porque en la funeraria no cabía una persona. Teníamos que limitar el tiempo de que entraran, salieran en los teques. Y me paraba mucha gente y me agarraba y me decía, tu padre para nosotros fue el ángel Gabriel. Y yo no, pero me lo empezó a decir muchas personas. Y yo decía, pero ya va, esto viene de algún lado. Y viene un muchacho y me dice, James, tu papá fue el ángel Gabriel. Yo le digo, dime por qué le decían el ángel Gabriel. Y decía, te voy a mostrar mis fotos.
de Facebook. Mi papá siempre que venía a Estados Unidos, él siempre fue una persona exagerada. Él no compraba una bolsa de café, él siempre compraba 10 bolsas de café para la casa porque él decía, así no tengo que ir 10 veces al mercado, voy una sola vez. Pero cuando venía para acá compraba 50. Yo decía, papá, pero por favor, antes de que se te acaben las 50 vas a volver a venir y vas a volver a comprar y te vas a llevar, no tienes que llevarte tanto. Yo le decía, déjame tranquilo, vale, déjame que yo me llevo mi cosa como yo quiero. Resulta que todo lo que compraba era para regalarlo. Y cuando estábamos ahí, él me mostraba fotos y me decía, mira, todo lo compraba para regalarlo. Todo lo compraba para regalarlo. Y él dice, tu papá me pagó la escuela, tu papá nos daba comida. Había unas señoras viejitas de 90 años que venían y dice, tu papá por más de 30 años mantuvo nuestro ancianato. Habían orfanatos, niños que ya no eran niños, que eran mayores que yo, y decían, estamos aquí porque gracias a tu papá hoy somos quienes somos. Y eran cientos de personas. Bueno, admirable su generosidad, que estoy seguro que la heredaste, porque la transmites y quizás no das el pez, pero enseñas a pescar. Sí. Y eso a mí me emociona, porque se trata de una persona que ha entregado su vida a mejorar el entorno que lo rodea. Mi papá siempre quiso que yo fuera una persona de la gente. Y terminó siendo así. Y él siempre quiso que yo fuera una persona de la gente a nivel político. Que bueno, que eso es una conversación que creo que solamente una vez hemos tenido. Y es verdad que una vez te propusieron que pensaras en regresar a Venezuela e incluso intentar ser presidente de la República. Bueno, eso es algo que creo que nunca he hablado. No, nunca he hablado públicamente. Tienes buenas conexiones. Una vez me lo comentaste. Tienes buenas conexiones. Sí, fue algo que surgió en un viaje. Fue un viaje planificado sin yo saber que estaba planificado, y cuando llegué habían personas, había un miembro del Congreso de los Estados Unidos, había una persona que había sido parte del gabinete de un presidente del Ecuador, habían un par de personas de mucho poder político en Venezuela, y el planteamiento fue que como estaba naciendo toda esta ola de nuevos líderes jóvenes, y me nombraban a Nayib Bukele, ¿no? que es presidente relativamente joven, y a varios otros, me decían, consideramos que eres un perfil para postular a la política de Venezuela. Y cuando yo pienso política de Venezuela, pienso en la política a nivel como mi padre, que era concejal de los Teques. en los Teques del municipio de Guaycaipuro. Y yo le digo, no, pero es que a mí, mira, algo así no es algo que me llame la atención. Y me dicen, no, pero es que no es al nivel de lo que hacía tu padre, es un nivel mucho más arriba. Y cuando me dicen mucho más arriba, yo digo, alcaldías, gobernaciones. Yo vivo en Estados Unidos hace 25 años y me dicen, no, es algo más arriba. Yo digo, pero más arriba ya es presidencia. Me dicen precisamente, antes de decirme del ejemplo de los presidentes jóvenes. Y yo le digo, ¿qué piensas tú de eso? ¿Por qué yo? Y me dicen, porque tenemos la historia perfecta. Eres una persona que ha tenido éxito en otro país y podemos armar la historia perfecta de tu regreso a tu país para poder hacer una carrera política. Esto no va a pasar de un día para otro, esto va a pasar en los próximos 5 o 6 años, pero empezaremos a trabajar en prepararte desde ahora. En ese momento mi respuesta fue, no está ni dentro de mis más remotos sueños, ¿no? No quiere decir que en un futuro no sea algo que pudiese pasar, pero no está en mi perspectiva de vida, no está planificado, tendría que darle muchísimo pensar. Y bueno, obviamente habiendo una persona que era un representante del Senado aquí, o del Congreso aquí, también decían, pero además hay un vínculo perfecto con Estados Unidos. Y yo decía, señores, ya un momento, por favor. Vamos a disfrutar esto que estamos pasando aquí, una velada muy agradable, pero en sus ojos había una posibilidad. Yo la quité totalmente de la mesa y le dije, primero que no creo que un líder político, una persona de 35 años pueda ser un líder político. Y decían, bueno, pero es que vamos a desarrollarlo, piénsalo bien, hablas 3 idiomas, esto, lo otro. Yo le decía,
no es algo que definitivamente que esté dentro de las posibilidades de lo que quiero hacer en este momento. Creo que hay muchas otras cosas en las que tengo que enfocarme ahora y definitivamente es un no, pero no es un no para siempre, porque no sabemos las vueltas que da la vida, en verdad, ¿no? No sabemos la vuelta que da la vida. Y con eso no quiero decir que haya pensado que sí todavía. Esto pasó hace unos cuantos años atrás y está muy fuera. No sentía que en ese momento fuese yo una persona capaz de poder correr con algo como un país. Eso lo conocen ustedes Bueno, mucho lo más cerca. importante, James, es que mantén tu autenticidad, tu curiosidad permanente, esa empatía, esa simpatía que te caracteriza y mantener también la pasión. Si mantienes todas ellas, el camino te irá llevando. Tu camino ha sido como la canción, se hace camino al andar. Total. Y se hace camino al andar, no solamente en tu caso, sino en el caso de cada uno de nosotros, que poco a poco, papá Dios no escribe derecho, te lleva para un camino, pero con líneas como torcidas, ¿no? Sí. Pero al final llegas a donde haya sido la misión de tu vida. Yo quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad, sobre todo para que la gente conozca a quién es el famoso Chef James. Una persona sencilla, humilde, en su manera de tratar a la gente. Le gusta ser parte de la unión y no parte de la discusión. Total. Es lo que entiendo de haberte conocido. Y quiero agradecerte a ti también y al equipo que te acompaña en Create Marketing, porque ha sido una agencia desde que hablamos que me ha ayudado a conectar mucho más con todos ustedes y seguramente algunos lo han visto en algunos cambios interesantes en mis redes, cuyo objetivo es ayudar al entorno y a que todos los venezolanos estemos en donde estemos, porque ser venezolano no es estar en un territorio, ya hoy en día es un sentimiento mundial. Total. Y que de alguna manera nuestros mensajes lleguen y contribuyan a que cada quien pueda alcanzar los objetivos que quiera. Un gran abrazo para ti. Gracias por la invitación y bueno, gracias a toda esa gente. Vayan a darle cariño a las redes del señor Enrique Fernando Salas Romer y de verdad que al final si puedo irme con una enseñanza que creo que ha sido parte de ese camino es obsesionarse con lo que uno quiere. Número uno, entender que los problemas no son problemas y son retos. Y si vemos los retos como cuando éramos niños, que nos decíamos entre nosotros, entre niños, ¿a que no subes esa cerca? Eso era un problema. Pero cuando lo veíamos desde la inocencia del niño, ese problema queríamos sobrepasarlo para demostrarle al mundo que éramos capaces. Y si empezamos a entender que los problemas son parte del juego, y que si nos levantamos esperando que hayan problemas y no lo hay, vivimos en días de ganancia, versus que si nos levantamos pensando que no van a haber problemas y viene un problema, entonces tenemos un día de pérdida, el mundo será mucho más sencillo para nosotros y fluirá de forma un poco más engranada. Así que nada, mil gracias por la invitación. Hay un lema que dice por allí, el obstáculo es el camino. 100%. Un gran abrazo a todos y espero que hayan disfrutado de esta conversación llena de alcances, de logros y de resultados. Gracias, James. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.